Hay historias que parecen sacadas de una novela, ¿verdad? Pero a veces la realidad es mucho, pero mucho más extraña. Hoy vamos a desentrañar una de esas leyendas, la historia de un informe policial tan increíble que cuando lo publicó el diario El Heraldo paralizó a toda Venezuela. Prepárense porque esta es una historia de política, persecuciones y, sí, una oreja perdida. A ver, pónganse en situación. Abren el periódico por la mañana y se topan con este titular. En la Venezuela de López Contreras, esto era más que una noticia, era una bomba. Uno de los diarios más leídos del país estaba diciendo que a un famosísimo disidente político le habían arrancado la oreja de un mordisco, así, en plena calle. El escándalo estaba servido. Ahora, para entender de verdad el revuelo que causó todo esto, primero tenemos que hablar del hombre en el centro del huracán. Porque no era un ciudadano cualquiera, no, era una figura casi legendaria, un verdadero fantasma para las autoridades. Para que nos hagamos una idea, en aquel entonces Rómulo Betancourt era el hombre más buscado de Venezuela. El régimen lo consideraba comunista, y eso era algo muy serio en una época en que el marxismo era ilegal. Así que, claro, era el objetivo número uno de la policía y, por supuesto, una fuente de fascinación para todo el mundo. Y aquí viene el detalle clave, lo que hace todo esto más increíble. Betancourt era un maestro del escape. Su habilidad para desaparecer justo cuando la policía creía que ya lo tenía era tan famosa que la prensa le puso un apodo, el Houdini venezolano. Por eso la noticia de su captura, y además una captura tan violenta, fue un bombazo. ¿Será que al mago por fin se le habían acabado los trucos? Muy bien, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto, a los detalles jugosos del incidente que tenía a todo el país hablando. El Heraldo, que en esa época publicaba varias ediciones al día, no se guardó nada al describir el supuesto enfrentamiento. La crónica que publicaron parecía el guión de una película de acción. Describían una lucha terrible ahí en La Pastora, que en medio del forcejeo el agente le arranca de un mordisco el pabellón de la oreja derecha. Decían que Betancourt llevaba un Colt de grueso calibre, que lograron desarmarlo, pero que aún así, fiel a su apodo de Houdini, consiguió escapar mientras el agente le disparaba 3 veces, y fallaba. ¡Una locura! La reacción fue total e inmediata. Por primera vez, el Houdini venezolano parecía vulnerable. En las calles la gente no hablaba de otra cosa. Incluso se hacían apuestas. ¿Ahora sí lo atrapan? La lógica parecía simple. Un hombre herido, sin una oreja, iba a necesitar un médico. No podría esconderse por mucho tiempo. La trampa, al parecer, por fin se había cerrado. Y así, durante casi 2 semanas, todo el país contuvo la respiración, especulando sobre dónde podría estar el fugitivo herido. Pero justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, la historia dio un giro que, la verdad, nadie se esperaba. Pasaron 15 largos días, 2 semanas de locura mediática, de rumores, de apuestas, y al día 15 finalmente se supo la verdad oficial. Y toda esta historia espectacular, pues, se vino abajo. Y aquí está la gran revelación. Resulta que el hombre que perdió la oreja en ese encuentro brutal no era Rómulo Betancourt. Era un ciudadano común y corriente, una persona a la que la gente, en su afán por capturar al famoso líder, simplemente confundió. Una equivocación trágica y sin duda muy dolorosa. Uno pensaría que con la aclaración la cosa se calmaría, ¿no? Pues pasó todo lo contrario. La reacción de la gente fue de un cinismo total y destapó un malestar que iba mucho más allá del error de un policía. La gente no se creyó la versión, de la confusión. Inmediatamente empezó a correr la teoría de que todo había sido un invento, una farsa. La idea que se extendió como la pólvora fue que el gobierno había fabricado toda la historia de la oreja para distraer la atención de los problemas que de verdad le importaban a la gente. Porque el verdadero problema, la verdadera razón del enojo popular, no era la oreja de un político, era algo mucho más cercano: el altísimo costo de la vida. La economía de las familias era una lucha diaria. Y miren esto, porque estos números nos dan una idea clarísima de esa frustración. El kilo de café molido a unos 75 bolívares, las caraotas a $1, o el kilo de pescado carite fresco a 2 bolívares. Imagínense, hasta los plátanos, que costaban 3 por $1.50, se consideraban carísimos. Estos no son solo precios, eran el motivo del enojo diario de la gente. Este era el grito que se oía en los mercados y en las calles. Pero ¿cuándo se ha visto esto? Esta frase, que se recogió en las crónicas de la época, captura perfectamente esa exasperación económica. La historia de la oreja al final se convirtió en el pararrayos de toda esa rabia acumulada.
Y todo esto nos deja con una pregunta final. ¿Fue la leyenda de la oreja de Betancourt una astuta cortina de humo del gobierno para distraernos? ¿O fue simplemente un error policial garrafal que se hizo gigante por la desconfianza de un pueblo que ya se sentía ahogado por la economía? Quizás la respuesta nos dice más sobre el poder de una buena historia que sobre la propia verdad.